estudio en el Sermón del Monte con la segunda parte de la oración. El domingo pasado vimos algo de la motivación con la que debemos orar, con la que debemos entrar delante del trono de la gracia de Dios. Hoy vamos a estar viendo un tanto el contenido de esa oración. Es por eso que el título del mensaje es la oración que Dios escucha. Oración o la oración que escucha a Dios. Entonces, mis hermanos, quiero que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, el teléfono, en Mateo capítulo 6, versículos del 7 al 15. Vamos a leerlo. Yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Usted puede seguirme en la versión que desee. Mateo capítulo 6, versículos del 7 al 15. Y esta oración es muy importante. Esta oración está en el centro del Sermón del Monte. Es el corazón del Sermón del Monte. Si pudiéramos dividirlo, esta oración es la bisagra. Esta es la misma oración que en el Evangelio de Lucas hay un discípulo que le pide a Jesús: enséñanos a orar. Y Jesús le dice: ok. Y esta es la oración también que Jesús enseña. Es una oración modelo, pero vamos a descubrir en este pasaje cosas particulares y curiosidades, si se pudiera decir, sobre esta oración. Mateo capítulo 6, versículo del 7 al 15, dice así: cuando ores, no parlotes de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Por qué oramos a Dios, mis hermanos? ¿Por qué es que oramos a Dios? Porque entendemos que en Dios, como dicen muchos salmos, o como dice el Salmo 46, en donde está nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O como dice el Salmo 121, voy a alzar mis ojos a los montes, y ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y que hizo la tierra. El salmista miraba a los montes, buscaba alguna forma de ser ayudado, y su esperanza era que finalmente Dios fuera el que le ayudara. En el libro de Hechos, si leemos el libro de Hechos, vamos a encontrar muchas oraciones y muchas respuestas de Dios a esas oraciones. Encontramos desde ya en el capítulo 4 a los discípulos orando después de haber sido perseguidos, después de haber sido azotados. Los discípulos orando diciendo: Señor, necesitamos valentía y necesitamos que tú seas el que nos des el poder para poder predicar tu palabra. Dice que en donde estaban orando hubo un temblor. Imaginen que este templo de pronto, o este local, empieza a temblar por la respuesta a la oración. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que predicaban con denuedo. Dios les concedió. Pero también la iglesia estuvo orando, en Hechos capítulo 12, estuvo orando por Pedro, que estaba preso, y de pronto dice que se le aparece un ángel, le abre las puertas de la cárcel y Pedro sale. Y al principio una muchacha que estaba dentro del grupo ese de la iglesia de oración, cuando ve a Pedro afuera, se sorprende tanto que lo deja afuera y le cierra la puerta, porque ni pensaba que era de verdad. Pero Dios obró, hizo el milagro. También cuando Pablo en Hechos 16 estaba preso con Silas y estaba cantando a Dios, no era cantar por cantar, sino orando en forma de canto a Dios, hubo un terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron
Y eso condujo a que el carcelero pudiera aceptar a Cristo y conocerle con toda su familia. Pastor, eso está en la Biblia, eso está en el Nuevo Testamento. Ok, te voy a hablar de alguien que se llamó George Mueller de los años 1800, ahorita, hace unos pocos siglos. Esa persona, si luego buscan en internet, él vio en su vida y atestiguó más de 50,000 respuestas a sus oraciones. Él tuvo orfanatos y nunca pidió un peso. Y tenía muchísimos orfanatos, muchísimos niños al final de su vida. Y él cuenta de su historia que en un momento no tenían alimentos y él se sienta con sus niños al que él estaba cuidado, él y su esposa, empieza a orar por los alimentos, da gracias por los alimentos y terminando dice que llega un panadero y esto pasó en realidad, es un testimonio. Y llega un panadero con el pan suficiente porque tuvo una rotura el camión que pasaba, y también al igual un lechero llegó que repartía leche en aquel momento, y para que no se le echara a perder la leche la donó al orfanato. Una respuesta así instantánea. Cuando nosotros oramos al Señor, Dios responde. Pero no solo él, hay otro ejemplo, los padres de otro misionero que se llamó Hudson Taylor, que fue misionero en la China. Ellos eran, por decirlo de alguna manera, eran fans a la cultura oriental. Y ellos oraron para que su hijo fuera misionero en China. ¿Y qué les parece? Su hijo fue misionero en China. Y no solo que fue misionero, sino que tuvo un impacto, que Dios lo usó en ese lugar grandemente. Pero si quieres un testimonio más reciente de respuesta a oraciones, yo estoy seguro que tú puedes preguntarle al que tienes a tu lado. Si tú estás aquí hoy, probablemente ya Dios te haya respondido. A lo mejor no 50,000 oraciones que tú te hayas acordado, pero estoy seguro que Dios te ha respondido. Mis hermanos, Dios responde a la oración de su pueblo. A Dios le gusta responder a la oración de su pueblo. Pero antes de pasar al centro del pasaje, quiero observar con ustedes lo que debemos evitar al orar, o lo que tenemos que tener presente al orar. Primero, lo que aprendimos el domingo pasado: no orar hipócritamente, de forma hipócrita. No pedirle a Dios para que las personas me oigan, porque dice la Biblia que si lo haces de esa manera vas a tener tu recompensa, pero no de parte de Dios, sino de parte de los hombres. Ya los hombres te van a ver, te van a mirar y van a decir: qué bien ora, tremendo, pero de Dios no vas a recibir nada. Cuando ores, no lo hagas para llamar la atención de la gente. Entra a tu cuarto, o aquí igual en el templo o en el local donde estamos, ora, y tu Padre que ve en lo secreto, que sabe lo que hay en el secreto, que sabe tu motivación verdadera, tu Padre es el que te va a recompensar en público. Pero el versículo 7, que ahí vamos a comenzar hoy, dice así: cuando ores, no parlotees de manera interminable. Y esa palabra, parlotear, nosotros entendemos qué es lo que significa más o menos. Pero esa palabra solamente aparece esa única vez ahí en ese lugar, en el Nuevo Testamento. Y no solo en el Nuevo Testamento, sino que en todo el griego antiguo, la única vez que se menciona esa palabra es ahí en ese lugar. Fuera de ahí no se sabe qué cosa es. Pero se entiende, y la iglesia cristiana la ha entendido como parlotear, como hablar en forma vana, como hablar de una manera repetitiva pero irreflexiva, sin tú saber lo que tú estás diciendo, hablar por hablar. Cuando ores a Dios, no lo hagas de esa manera. No parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones, porque piensan que por sus oraciones, por esa forma de orar, van a recibir respuesta, solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. En un lado nos encontramos a personas que están intentando impresionar a la gente,
o a las personas con sus oraciones. Y en el otro hay otras personas que ya no lo hacen por impresionar a las personas, sino porque quieren impresionar a Dios. Porque quieren de cierta manera doblarle el brazo a Dios para que Dios haga lo que ellos quieren. Y Jesús está diciendo, no ores de esa manera. No ores con palabras ritualistas que están desconectadas de tu corazón y de tu mente. No ores de una forma lisonjera, de una forma que Él esté diciendo a Dios, Dios, tú eres bueno y eres grande y eres misericordioso y eres punto, pero en tu corazón tú no estás sintiendo eso, sino lo que se lo estás diciendo por algo repetitivo. No ores con palabras, o no debes orar con palabras religiosas y sofisticadas si no lo tienes en tu corazón. No vamos a impresionar a Dios con nuestras palabras. Nunca, mis hermanos, vamos a impresionar a Dios con nuestras palabras. Nunca. Lo que más podemos hacer nosotros, imagínense que tienen un niño de 5 años, o de 4, de 3, no sé, los que tienen niños chiquitos. Imagínate que te haga un dibujo de un caballo. ¿Cómo queda ese dibujo? ¿Se parece mucho a la realidad? O si me lo ponen a hacer a mí de adulto, yo le hago 4 rayitas, que serían las patitas, una bolita, porque yo no pinto nada bien. Pero tú como papá, cuando ves ese dibujo, es como que, wow, mi hijo hizo esto, y lo pones en el refrigerador. ¿Para qué? Para verlo, para recordarlo, o para que todo el mundo lo vea. Ese es mi hijo, él hizo eso. Tú sabes que no se parece a un caballo, a lo mejor parece un dinosaurio, pero él lo hizo. No es que el niño te impresione con sus facultades de poder pintar como Picasso, sino que es tu hijo y lo que él hace te gusta, lo amas y tu amor se refleja en eso. Parecido pasa con Dios, mis hermanos. A Dios nunca lo vamos a poder impresionar. No ores como una fórmula. A veces hay personas que están orando y en vez de orar con Dios parece que están diciendo una fórmula de un conjuro mágico. No ores de esa manera. No ores de esa manera. Dios no te va a escuchar de esa manera. Dios, como quiere adoradores en espíritu y en verdad, Dios quiere oradores también en espíritu y en verdad. Ora de una manera. Hay personas, por ejemplo, que empiezan, yo decreto, yo declaro, yo proclamo, parece que se están orando más a ellos mismos que a Dios. No ores de esa manera. Ora de una manera, con tus palabras, ora de una manera sencilla, ora de una manera profunda y ora de una manera que tu corazón sea el que ore. Por ejemplo, dice el Salmo, un Salmo 62, versículo 8, el salmista le está diciendo al pueblo, saca lo que tienes en el corazón y dáselo a Dios. Enséñaselo a Dios. Dios lo que anhela es eso. Él no se impresiona con las palabras, mis hermanos. Él se impresiona con un corazón. Quiero hablarte de otras cositas antes de entrar en sí en la oración, que a lo mejor te van a sorprender. Quiero decirte algo. La oración en sí misma no tiene poder ninguno. Te lo voy a repetir. La oración en sí misma no tiene poder ninguno. Pero te voy a alarmar más todavía. La fe en sí misma no tiene poder ninguno. Y voy a explicar por qué. La fe en el objeto equivocado no te va a llevar a ningún lugar. Eso de que las personas dicen, ten fe, pero ¿ten fe en qué? Yo puedo tener ejemplo en que si yo pongo una pizza en el medio de mi casa, no sé, en la mesa de mi casa, por la noche todos los días, eso me va a ahuyentar los malos espíritus y al otro día voy a ser millonario. Yo puedo tener fe en eso. Pero que yo tenga fe en que la pizza haga eso, no quiere decir que se haga realidad. Tú puedes tener fe en lo que sea,
Pero si pones tu fe en el objeto equivocado, no vas a tener resultado, o puede ser que te responda una cosa o algo que no sea el Dios de la Biblia. Es por eso, mi hermano, que la fe en sí misma no tiene poder, pero la fe en Dios sí tiene poder. La fe, podemos decir que es como la carretera, como una calle que te conecta a ti con Dios. Y vamos a decir que la oración es como el transporte de ida de nosotros a Dios. Y el transporte de regreso es la respuesta de Dios a través de su palabra y a través de su acción. Tito, ¿me puedes traer un poco de agua? ¿Qué tú crees? Por favor. Eso es otra cosa, mi hermano. Cuando pidan con propiedad. Cuando pidan con propiedad. Pero quiero ilustrar con esto algo también. Yo le pedí algo a Tito. Agua. En sí, mi petición no tenía poder ninguno. ¿Quién era el que tenía el poder? Era Tito. O sea, yo se lo pedí a él, pero Tito era el que me podía traerle el agua. Mi petición en sí no tiene poder ninguno. Pero, y así mismo pasa con Dios. Tú pides, y el que tiene el poder para hacer es a la persona que le estás pidiendo. Mi hermano, nuestro corazón a veces es tan complicado que hasta de cosas buenas pueden hacer ídolos. Y pueden hacer ídolos de la oración, puedes hacer un ídolo incluso de la fe. Pero ¿sabes qué? Tu ídolo tiene que ser esa persona que activa la fe y esa persona que responde a través de la oración, no otro, solo Cristo. Solo Cristo. Y ahí es cuando se cumple Santiago 5:16, que dice: la oración del justo, esa puede mucho. Porque el justo entiende que no es la oración, es Dios el que se mueve a través de la oración. La oración del justo puede mucho. ¿Qué cosa es la oración? Derrama tu corazón delante de Dios de una forma sencilla, y muchos han descrito qué cosa es la oración. Pero de forma sencilla es derramar tu corazón delante de Dios, sacar todo lo que hay en tu corazón en alabanza, en peticiones, en confesión de pecado y en agradecimiento. Es solo eso. La oración fue creada, fue concebida por Dios para nosotros podamos entrar en su voluntad y en su plan, para entender cuál es su plan y su voluntad. La oración no es para cambiar el plan de Dios. Por cierto, no lo vas a cambiar. No lo vas a cambiar. Su plan es eterno. Su plan es perfecto. Pero la oración a veces cambia nuestra voluntad y nuestra dirección. A veces podemos pensar, oye, cambiamos la voluntad de Dios, o vemos una circunstancia y vemos que, wow, salimos de esto, porque Dios obró, pero es que ese era su plan. Y por último, aunque no cambiemos el plan de Dios, a Dios le gusta obrar milagrosamente, poderosamente, a través de tu oración. A Él le gusta. A Él le place hacerlo. Permíteme compartir contigo algo que hace un tiempo escribí con respecto a la oración. Cuando el creyente cierra la puerta de su cuarto para tener comunión con Dios o con Cristo, el cristiano tiene la sesión más increíble de todas en el universo. Tú tienes un acceso 24/7 delante del trono de la gracia de Dios. Eso nadie te lo puede quitar. Ni en un hospital, ni en una cárcel, ni en ningún lugar malo, ni en ningún lugar bueno. Tú tienes entrada delante del trono de Dios 24/7. Tienes oportunidad de tener la sesión más increíble de todas, donde el Dios Todopoderoso abre sus oídos para escucharte y su boca para hablarte oportunamente. En esta reunión nuestro corazón es desnudado, afloran los más escondidos anhelos y temores en la presencia del que entiende la mente y el alma. ¿Cómo no adorar a Dios en ese momento, mi hermano? Vamos a Dios, vamos a la luz, para que nuestras acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. No hay una sola obra de amor de nuestra parte que no sea recubierta por la gracia de Dios, porque tu obra de amor y mi obra de amor son imperfectas.
No hay un solo pecado, mi hermano, que no sea limpiado y perdonado por la misericordia de Jesucristo. No hay ni una sola acción de gracia y adoración que no sea guiada por el Espíritu Santo en ese momento, en esa audiencia con el Creador. ¿Cómo no anhelar apasionadamente ese tiempo? Mi hermano, Dios a través de la oración nos reprende, exhorta, consuela, anima, perdona, ama, fortalece, sana, guía, ayuda y hace que podamos vivir en la fe que Él nos ha regalado. Necesitamos otra razón para entrar delante de su presencia, mi hermano. Y se los digo por todos nosotros. Sospecho que no entramos a ese lugar lo suficiente en nuestra vida, que estamos tan ocupados y que damos prioridad a otras cosas que no entramos lo suficiente a ese lugar. A ese lugar donde entramos de una forma y estoy seguro que salimos de otra, si lo hacemos con un corazón sincero. Versículo 8 dice: no seas como ellos. No seas como quién, como la persona que oran irreflexivamente, como las personas que hablan y hablan y hablan y hablan y tratan de impresionar a Dios. No seas como ellos. Tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pida. ¿No te sorprende eso? Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe si estás enfermo, sabe lo que tú necesitas. Si necesitas provisión para algo, Dios lo sabe. No tienes que impresionarlo, pero si quiere que tú se lo pidas. No por gusto, la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te voy a responder. Y yo sé que luego dice: te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está en Jeremías capítulo 33. Clama a mí. Dios nos ha dado una promesa y nos ha dado un espacio para atendernos. Yo no sé si ahorita mismo tú puedas tener una audiencia con tu presidente. Yo no sé. Pero con tu rey, con ese que gobierna incluso sobre el presidente o sobre la presidente en un futuro. Con ese tienes 24/7. Ora de la siguiente manera. Esta es la sugerencia de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. La primera parte de esta oración tiene que ver, de hecho hay hasta si pudiéramos o si nos gustara decir, hay como un vínculo o es parecido a la instrucción de los 10 mandamientos en Éxodo. La primera mitad de las 10 palabras, de los 10 mandamientos se refieren a Dios, al honor a Dios. Y la otra mitad se refiere a la relación entre los hombres, para darle gloria a Dios también. En esta oración es igual. La primera mitad es refiriéndose a Dios. La segunda mitad, cosas que me conciernen a mí o cosas que conciernen a los seres humanos. Padre nuestro que estás en los cielos. Los judíos, en aquel momento, un judío no oraría de esa manera. No oraría como Padre nuestro. De hecho, si se fijan o si notan en la Biblia, cada vez que Jesús dice que Dios es su Padre, casi siempre lo quieren apedrear. Entonces, ellos sí pudieran tener una referencia a Dios como Padre en un sentido general, el Padre de toda la humanidad, el Padre del pueblo de Israel, pero como mi Padre personal. Eso es algo en aquel momento para ellos revelador, y para nosotros tiene que ser también muy, muy impactante, porque es tu Padre. Es tu Padre. Es tu Padre que te consuela. Es tu Padre que te anima. Es tu Padre que en el tiempo de dificultad Él va a estar ahí contigo. Él es tu Padre. Es tu Padre cercano. No está lejos, no está distante, es cercano. Pero a la vez que es cercano, Jesús dice: hey, es tu Padre que es cercano, pero Él está en los cielos. Él es el que reina sobre todo. Él está a otro nivel, a otra categoría. Tienes que tener en cuenta que está cercano a ti, que está en ti y que tiene una reunión contigo, pero tú tienes que también saber delante de quién tú estás. Tú no estás delante de un humano. Tú no estás delante de una persona que tú puedes tratar como tú quieras.
Tú estás delante del Rey del universo, del que los ven de verdad, los querubines y los serafines, que son criaturas creadas de Él, pero que están delante del trono de Dios. Están con los ojos tapados porque no pueden verlo. Dicen: santo, 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 Señor omnipotente, toda la tierra está llena de tu gloria. Pero ellos no lo miran. O sea, tú estás delante de esa persona. Tú estás delante de una persona que tiene el poder de bendecirte, y que cuando Él quiera, Él nos va a llamar a su presencia, y hasta ahí se termina nuestra existencia. Tú estás delante del Rey de la tierra, del que hace todo como Él quiere. Tú estás delante de tu Padre que está en los cielos, de tu Padre celestial. Y es bueno, antes de orar, hacer ese ejercicio. Es bueno, antes de orar, recordar quién es Dios. Eso va a cambiar nuestra oración drásticamente. Te pregunto, si tuvieras a una persona importante delante de ti, ¿le hablarías? ¿Cómo le hablarías? Que tengas confianza, pero que sea importante para ti. Yo creo que la palabra puente para eso sería admiración. O una palabra que pudiera ilustrar la forma de acercarnos a Dios: admiración. Es nuestro Padre, pero le admiramos, le honramos. Tú eres nuestro Dios. Jesús siempre trató al Padre como Padre, no con otro calificativo. Tú estás en el cielo. Que venga tu reino. Que tu reino venga pronto. La Biblia termina, Apocalipsis termina diciendo: Señor, ven. Y el Espíritu Santo: Señor, ven. Y ese es el anhelo de todo cristiano. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? En este mundo, ¿qué tenemos? Tenemos cosas buenas, tenemos bendiciones dadas por Dios, tenemos familia, pero tenemos enfermedades, muerte, pérdida, angustia. El que ora: venga a tu reino, él entiende que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Que se cumpla tu voluntad. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. En el cielo la voluntad de Dios se hace perfectamente. Y aquí en la tierra hay unas criaturas que se han rebelado contra Dios. Y esos somos nosotros. Entonces, cuando oramos que venga tu reino, lo que estamos pidiendo es: Señor, haz que tu reino se expanda por medio de mí. Obra en mi vida de tal manera y vence en mi vida todas las cosas que tú quieras vencer, de tal manera que tu reino se manifieste en mí y en todos los demás. Algo que quiero señalar: esta oración no es para que la aprendamos de memoria y la digamos irreflexivamente. Cuando yo era pequeño, sin ser cristiano y sin ser nada, lo primero que yo me aprendí, el primer acercamiento fue me enseñaron a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sabía lo que significaban esas palabras. Solo sabía que si repetía eso, mi entendimiento era que si repetía eso, estaba en paz con Dios. Y Dios me iba a bendecir y a prosperar. Eso es hacerlo de manera irreflexiva. Esta oración está ahí para que nosotros entendamos cómo tenemos que llegar a Dios y cómo podemos reflexionar a través de lo que estamos pidiendo a Dios. No es para tomar esta oración y repetirla y repetirla y repetirla. Vamos a caer en las palabrerías vanas del versículo 7. Entonces, que venga tu reino, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Señor, permite que yo pueda ser un agente para cumplir tu voluntad. Permítelo, Señor. Finalmente, o casi que finalmente, danos el alimento que necesitamos hoy. Y muchos creen que darnos el alimento que necesitamos hoy es darnos la provisión que necesitamos. Ya sea alimento, ya sea lo que sea. Señor, te pedimos. Dios está interesado en darte lo que necesitas. En la próxima vamos a ver algo de esto. Decir esto es decir: yo voy a confiar en lo que tú me vas a dar. Yo no voy a caer en desesperación, yo no voy a caer en ansiedad, yo no voy a caer en depresión porque no tengo ahora lo que necesito. Decir esto: Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres, espero en ti, confío en ti, aquí estoy. Danos el alimento que necesitamos,
perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos también a los que pecan contra nosotros. Y al final de esta oración, Jesús lo deja claro. ¿Por qué es clave esto, mi hermano? Dios te ha perdonado. Una señal de que te ha perdonado es que tú perdonas a los demás. Si no perdonas a los demás, entonces es una señal de que tú no has sido perdonado, porque no has entendido el perdón de Dios. Si Dios te ha perdonado una deuda grandísima y cada día su misericordia se renueva cada mañana, hermano, lo que tienes que hacer es perdonar, porque ya Dios te ha perdonado. Esa es la promesa. Y tiene que ver mucho con la forma en que oramos y con lo que recibimos. Finalmente, no permitas que cedamos a la tentación, sino rescátanos del maligno. Nueva Traducción Viviente dice así. Reina Valera dice de otra manera: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí, mi hermano, hay algo muy importante. Dice la Biblia, por ejemplo, si me gustaría que buscaran Santiago capítulo 1, versículo 13, si son tan amables. Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en Reina Valera. Usted lea la versión que tenga. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aquí Jesús nos está diciendo: oren de esta manera, no permitas, Dios, no nos metas en tentación. Pero una mejor forma de verlo es: no permitas que cedamos ante la tentación, porque Dios no puede tentar a nadie. Esa palabra tentación significa tanto tentación como prueba. Y le voy a decir algo, hermano: Dios sí nos prueba. Dice la Biblia que Dios prueba a sus hijos, pero la prueba siempre va a tener una connotación positiva. Cuando Dios pone una prueba o te pone una prueba, está esperando a que tú la pases, no a que tú descalifiques. La prueba tiene, por ejemplo, el propósito de ser edificado conforme a la altura de Cristo, o sea, ser cada vez más parecido a Cristo. Y les pregunto: ¿Cristo pasó prueba cuando estuvo los 3 años aquí en la tierra? Si el Señor de nosotros pasó prueba, mis hermanos, no crean que nosotros somos mayores que Él. No, a nosotros, como dice Pablo en una de sus cartas, se nos ha dado el privilegio de sufrir por Cristo. Las pruebas en Cristo resultaban para bien, para la gloria de Dios, y eso es lo que espera Dios de nosotros. Dios no quiere destruirnos con las pruebas, Dios quiere edificarnos, según Efesios 4. Dios quiere que nuestra confianza en Dios a través de las pruebas crezca. También según Primera de Pedro capítulo 1. Ese es el propósito de las pruebas. Son positivas, no tienen una connotación negativa, pero dentro de las pruebas hay componentes hostiles a nosotros. Si no fuera prueba. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha preparado para los que le tienen. En la prueba hay componentes hostiles, yo te voy a mencionar por lo menos tres. Primero, la tentación. O sea, en una prueba siempre hay la opción de confiar en Dios y la opción de dejarte llevar por 3 cosas. Una de ellas es la tentación. Esa tentación no viene de Dios, esa tentación viene de dentro de nosotros. Nosotros somos tentados por lo que nos gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho la nieve de pistache, ¿puede ser? No me gusta mucho esa nieve. Pero me gusta la nieve de todo lo demás: chocolate, vainilla, fresa, no sé, y otras cosas que no he probado. Me gusta probar nuevas cosas. Si me pones una tarta de nieve de pistache, no me va a tentar, pero si me pones otra, a lo mejor sí. Puede ser que tu tentación no tenga que ver con la nieve, puede ser que tu tentación tenga que ver con, no sé,
con algo que vea, con un reloj, con un carro, con no sé con cuántas cosas. Con hablar mucho, no sé. Pero esa tentación va dentro de nosotros. La prueba viene con ese componente. La tentación, si nos dejamos guiar por ella, nos puede destruir. Número 2, el mundo. El mundo. Y no el mundo como el físico, sino cuando digo el mundo me refiero a lo que la Biblia se refiere como al sistema de maldad que hay detrás, como el instrumento de maldad que hay en el mundo, que lo que hace es echarle fertilizante a tu tentación para que tú te dejes guiar por él. Ese es otro componente hostil que hay en la prueba. Y el otro componente hostil que hay en la prueba es Satanás. El mundo espiritual es tan real como este. Y Satanás también está y usa a ese instrumento en el mundo para que nosotros, por nuestra tentación, nos apartemos de Dios, perdamos la confianza en Dios y desarrollamos la prueba. Así es como funciona. Efesios 6:12 dice que nosotros no luchamos contra enemigos de carne, o sea, contra personas. Nosotros luchamos contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Eso lo dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Y si esa es nuestra guerra, hermano y mi hermana, más nos vale orar como Jesús nos dijo: Señor, no permita que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Rescátanos. Cuando somos hijos de Dios, no es que Satanás ni ningún espíritu de ese tipo te pueda poseer y vas a andar de esa manera. Dice la palabra de Dios que cuando ya creemos en Cristo, el maligno no nos puede tocar, pero sí nos puede estorbar, como le estorbó a Pablo en los viajes misioneros. Sí puede estar presente de alguna manera en la vida para infundir pensamientos o para que a cada rato, como le pasaba a Pablo también, un mensajero de Satanás, para que lo abofeteara y para que no se le subiera el orgullo. Proposeer no. Pero sí hay una lucha, mi hermano, constantemente, que te lleva a alejarte de Dios, que te lleva a perder la confianza en Dios. ¿Cuántas personas yo he visto con talentos preciosos que los ponen a servicio de Dios? Y cuando han terminado de hacer lo que han hecho, me dicen: lo que hice no sirvió para nada. No sirvo para nada. ¿Y de dónde sacaste eso? No, es que fulanito me miró mal. ¿Por qué? La culpa no es de fulanito. ¿Por qué tuviste esa idea en tu mente? Lo que persigue esa idea es destruir tu identidad. En caso de esa persona, que no está aquí ahorita, es destruir tu identidad, es destruir la obra que Dios está haciendo en ti y ceder a la tentación de sentirte miserable y que todo el mundo me odia. Y eso es un ejemplo sencillo. Corintios 10:13 dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todo lo que llega a nosotros es en un sentido, o sea, la tentación es humana. Los extraterrestres no van a venir a tentarte ni nada de eso. Con todo lo que vas a ser tentado, vas a ser con este plano físico. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, quien no te dejará ser tentado más de lo que tú puedas resistir. Aférrate a esa promesa. Si no quedará también juntamente con la tentación, te va a dar la salida a la tentación. Siempre, siempre, hermano, siempre. Nunca vas a poder decir: es que no tenía escapatoria. No, sí tenías escapatoria. La puerta que Dios abre siempre va a ser obedecerle en fe, obedecer su palabra. Estoy tentado a hacer tal cosa, pero ¿qué es lo que te dice Dios? Que no hagas eso. Siempre la vas a tener ahí. La puerta siempre va a estar. Úsala. Por ahí vas a encontrar todo lo que necesites. Y un plus, ya estamos
terminando esta parte. Un plus. Tu vida de oración a veces te cansa. Tu vida de oración a veces es un poco estéril. Tu vida siempre cuando te encuentras orando estás repitiendo lo mismo, te encuentras repitiendo lo mismo. A lo mejor te ha pasado o a lo mejor has visto que cuando uno ora o cuando una persona ora, casi siempre las mismas palabras se repiten. Eso le pasó a un diácono en una iglesia en una ocasión que estaba orando y tenía a su niño de 4 años al lado y el niño al unísono con el diácono comenzó a repetir la misma oración que estaba orando el hombre. ¿Y saben por qué? Él la estaba haciendo, vamos a suponer que la estaba haciendo bien de corazón y su palabra la estaba haciendo de una manera reflexiva, pero era la misma oración de siempre. Entonces el niño se la aprendió de memoria y la estaba diciendo al unísono que el padre. Entonces, ¿te has sentido a veces así que tú oras y oras con las mismas palabras, oras por lo mismo? Te voy a dar una solución. Te voy a dar una solución. Ora la palabra, ora la Biblia. Si tú comienzas y si yo comienzo a orar la Biblia, vamos a ver que vamos a seguir lo que es el consejo que Jesús estaba dando en este pasaje y nuestra vida de oración va a cambiar radicalmente. ¿Cómo es eso de orar la Biblia? No es hacer un exégesis del pasaje, no tienes que aprender ninguna regla hermenéutica, solo escoge un pasaje de la Biblia, por ejemplo el Salmo 23, ¿qué es lo que dice al principio? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, es verdad que tu palabra dice que tú eres mi pastor, que tú eres el que me cuida, que tú eres el que me lleva a lugares y que nada me va a faltar. Señor, necesito esto y esto y esto y esto en mi vida. Tu palabra dice que nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Señor, estoy atribulado. Tú sabes que tengo esta carga por mi hija. Tú sabes que tengo esta carga en el trabajo. Señor, yo quiero que tu promesa en mi vida sea de tal manera que yo pueda descansar en ti. Que yo pueda junto a aguas de reposo también estar. Señor, tú dices, preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Tú sabes que tengo enemigos, que tengo mi pecado. No sé lo que te lleve a orar en ese momento. Ora. Vas al Nuevo Testamento, vas a una carta, por ejemplo, Efesios, comienza Efesios diciendo, bendito eres, Señor, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares espirituales. Señor, te doy gracias porque es verdad que estoy bendecido. Te doy gracias porque tú me has cuidado, porque tú cuidas mi familia. Ora de esa manera. Ora de esa manera. Ora la palabra. Y vas a ver que tu vida de oración y mi vida de oración va a mejorar muchísimo. Y vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué dice Juan en su primera carta? Que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él concede nuestras peticiones. Ora la palabra. Resumiendo, mi hermano, la oración que Dios escucha no es la que es hipócrita. La oración que Dios escucha no es la que es irreflexiva. La oración que Dios escucha no es impresionista para impresionar a Dios, ni se basa en alguna fórmula o palabra mágica que yo use para que Dios tenga que orar. A lo mejor ese es otro Dios, pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios real no es así. La oración que Dios escucha no es orgullosa. No es como la del fariseo que fue y Señor, yo sí soy bueno, yo sí ofrendo, yo sí oro, yo sí hago todo lo que tú dices. Y el publicano o el pecador que estaba más detrás dice que no se acercaba delante de Dios y se daba en el pecho y decía, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Y dice, cuando ambos se fueron, el publicano salió justificado y escuchado, y el fariseo no. La oración que Dios escucha no es orgullosa, es una oración humilde. La oración que Dios escucha nace de un alma que tiene a Dios como Padre. Padre nuestro, tú eres mi Padre. La oración que Dios escucha
reconoce la posición de Dios que está en lo alto y reconoce mi posición. Reconozco quién es Dios y reconozco quién soy yo. La oración que Dios escucha se hace con una admiración reverente a Dios, a tu Padre, y desea que Dios sea honrado, que su nombre sea honrado en mi vida, que yo pueda honrar su nombre, pero que los demás también sean honrados. La oración que Dios escucha anhela la llegada del reino de Dios, anhela la llegada de ese momento completo en que ya no va a haber ni más llanto, ni más muerte, ni más dolor. Anhela la llegada donde ya no haya más pecado, donde ya no haya más traición, donde haya santidad, donde haya justicia. La oración que Dios escucha es aquella donde se puede ver que la persona está diciendo: yo tengo hambre y sed de justicia. La oración que Dios escucha es la que anhela la voluntad de Dios y que se haga su voluntad por encima de sus propios deseos. A veces oramos y le pedimos a Dios y decimos que se haga tu voluntad, pero ese es que se haga tu voluntad significa más bien que tu voluntad sea como lo que yo quiero. Si es otra cosa, mejor no. Hazlo como yo quiero que se haga. Pero la oración que Dios escucha es la que anhela que Dios haga su voluntad y que nosotros podamos ponernos a los pies de Él a hacer su voluntad. La oración que Dios escucha es la que pide por la provisión diaria, confiando en la voluntad de Dios. Como decía un autor de Proverbios decía: no me des mucho para que no me olvide de ti, ni me des poco para que maldiga tu nombre. A veces cuando tenemos mucho nos olvidamos de Dios, y a veces cuando tenemos poco también hablamos mal, como el pueblo de Israel. ¿Dónde está Dios aquí? No tenemos agua. ¿Acaso Dios estará entre nosotros? La oración que Dios escucha anhela la provisión diaria. La oración que Dios escucha pide perdón porque sabe que ha pecado. Y así como pide perdón porque sabe que ha fallado y falla todos los días, también perdona a los demás. Y no perdona en mi estándar, sino perdona en el estándar de Dios. A su manera, no es a mi manera. No se vale perdonar a nuestra manera, porque nuestra manera es egoísta, es rencorista. En Cuba diríamos: te guardo el café. Sí, no se vale guardar el café. Hay que perdonar y perdonar de verdad. Esa es la oración que Dios oye. La oración que Dios oye es la que pide para vencer la tentación y que el mal no venza sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro pueblo en general. Esa es la oración que Dios escucha. Una oración sincera, una oración que sale del corazón. Y que Dios la escuche y que Dios responda. Te puede responder con sus acciones y con su palabra. Te lo digo desde ahora, hermano. No quiere decir que va a ser a tu manera. Posiblemente Dios te sorprenda en la respuesta a la oración. ¿Ok? Que el Señor de verdad pueda calar esta palabra en nosotros, pueda transformarnos y que podamos acercarnos delante de Dios. Es mi deseo y es mi oración y es mi petición. Y que Dios pueda obrar en nosotros de tal manera que podamos renovar nuestra oración, que tanto la necesitamos, tanto la necesitamos. Si estás triste, la necesitas. Si estás deprimido, la necesitas. Si estás alegre, la necesitas mucho también, porque la alegría no dura para siempre. Que Dios sea el que obra.